Ya, ahí estamos. Ya. Oye, ahora espero no equivocarme, por favor. Eh, transmitir con... Ahí está. Ya. Y ahora, hola, secreto, transmitir con secretos de amor. Estamos. Creo que ahí estamos, ¿no? Están las dos invitadas. ¿Por qué no están? Ya Hola. está. Ya ahí está eso. Eso. Oye, hola, ¿sabes qué? Mira, primero se me había perdido el celular, lo andaba buscando por toda la casa y por fin lo encontré. Y la otra es que después la invitación salía como moderador y después no se podía Qué invitar al raro. moderador. Mm. Y ¿Y por qué estaba, Secreto de pero se Amor no desconectó, estaba no sé qué ahí y pasó. después habría salido? A ver, Mándame. Sí, eh, avisa, Iván, y avisa cuando estés para poder pero mándale invitarte. la invitación porque estaba. Entró. Ah, Ivania, invitar. Te invité, Ivania. El secreto. Mm, no. A ver. Ivania, te invité y no sales. ¿Sabéis que me tica que estaba con la cámara al revés? Por eso Puede salió. ser. Ay, ¿Cómo Ahí, salgo de él? está. Ivania, ahí sí. ahí está. Estás con la Ya cámara. eso me Ahí faltaba. está. Eso. Estoy Ay, de... disculpa, ¿cómo están? Hola, hola Bien. Loreto. Hola Pauli. Bien, bien. Hasta que nos resultó. Hola. Bravo. Sí, así Sí. que me resultó. Ahí. Súper. Ya, pues ustedes han recibido muchas preguntas. Yo voy a empezar como a repasar un poquito mientras empezamos a hablar después de las preguntas, ya que para mí es súper importante darles la bienvenida porque es la primera vez que estamos juntas en los lives de saludfem.cl y para mí es súper importante darles la bienvenida porque esto está enmarcado también en un poco nuestra extensión de la red de Salud FEM. ¿Y eso qué significa? Que también estamos abriendo en Santiago y entonces ustedes trabajan arduamente en Santiago las dos y por eso también nos conocimos el fin de semana, que estuvimos juntas la semana pasada y eso para mí fue súper importante, el sentirme muy acogida con Ivania, que hace mucho tiempo estaba trabajando con ella, muchas pacientes igual la conectaban de alguna forma son súper bien acogidas en una manera muy empática de recibir en relación a la educación del placer sexual femenino. Así que para mí es súper importante eso de darle la bienvenida a Ivania, a Secretos de Amor, y también darle la bienvenida a Loreto, porque la conocí a través de las redes sociales, porque encontré tan estupendamente lo que hace a través de sus videos y toda la educación que realiza. Así que también para Salucen era muy importante que estuviera dentro de nuestra red, de que nosotros finalmente somos una red, más que nada, espérate, Sí, se se quedó conectó. pegada, se va a invitarme sí, Manda la secretos de invitación amor, de nuevo, dice. espérame, sí, um, ahí está, invitar, ahí está, te llegó, Sí. No sé se por qué unió, ahí estamos. se desapareció. Eh, Pero estuve escuchando todo el rato. Ya, entonces lo importante es que tendremos una casa espectacular que se llama Eva Clinic en Santiago, donde estamos haciendo todo un lindo proyecto en relación a salud femenina, bienestar femenino, en el fondo, en amplias, de alguna forma, conceptos de salud, tanto nutricional, calidad de vida, en relación también a la parte dermatológica, endocrinológica, obviamente ginecóloga,
ginecológica, que también tiene que ver con hormonas. Entonces vamos a tener una casa que nos va a acoger en Santiago, así que estamos armando un lindo proyecto, y en eso queremos hacer también talleres, de alguna forma, talleres educativos y de sexualidad en esta linda clínica que nos está acogiendo, que se llama Eva Clinic. Así que eso yo quería decir un poquito. No sé qué... Bueno, si quieren yo me presento para ir, para todos los que nos están siguiendo. Yo soy Ivania Gardilcic, yo soy fonoaudióloga, pero además soy educadora sexual, cofundadora de Secretos de Amor, y feliz de que la Paulina me haya invitado junto con Loreto, donde hacemos una tríada entretenida de cómo educar a mujeres, en este caso iniciadoras, que me propuso Paulina, qué cosas le puede ofrecer Secretos de Amor para conocerse mejor en este placer femenino. Así que te agradezco tu invitación, espero aportar y transmitir el estilo y la identidad que tiene Secretos de Amor, que a grandes rasgos es una mirada bastante corporocéntrica, que es lo que me gusta, lo que me identifica. Así que feliz de mostrarle lo que las seguidoras me contestaron en distintos temas, algunos más dedicados a la Paulina, otros más dedicados a la Loreto, para que cada una dé su mirada a esta sexualidad femenina. Así que esa como presentación primero. No sé, Loreto, ¿qué quieres decir? Súper. Yo, bueno, soy Loreto Castillo, kine de piso pélvico, me especializo en salud femenina principalmente, piso pélvico femenino, atiendo hombres, sí, pero mi especialidad es el piso pélvico femenino y la sexualidad. Trabajo en eso hace tiempo, estoy enfocada en el dolor en las relaciones sexuales, hace rato que estoy también con eso, veo hartas mujeres con dolor, y lo que más se ve también son las incontinencias, que son súper normalizadas. Así que muy feliz de estar acá, de compartir con ustedes hoy y obviamente de responder las preguntas de las chicas, que a mí también me dejaron algunas, así que las vamos a ir respondiendo. Entonces, súper. Bueno, yo no dije quién era, por si es que hay alguien que no me conoce acá, porque lo invitamos por nuestra red. Soy la doctora Paulina Sáenz, ginecóloga, especialista en piso pélvico, con formaciones en sexualidad, y me dedico a esto profundamente en la parte, todo lo que es la salud funcional del piso pélvico, y también estoy ahora haciendo un diplomado de vulva, y nos vamos a posicionar en ese sentido también, para que estén atentas, porque vamos a estar con interesantes invitadas también en relación a vulva, a genitalidad, a lifting, todo esto que finalmente se realizan las pacientes o tienen el interés, pero nosotros lo realizamos con enfoque de género y con funcionalidad en el fondo de la vulva y de los genitales. Eso es súper importante, de que van a tener que estar atentas también, porque vienen interesantes temas con eso. Quería empezar con esto, que siempre es lo primero que empezamos, con muchos slides en relación a escala de calidad de vida en pacientes climatéricas, porque muchas veces la sexualidad mucho más se complica en situaciones que son más difíciles en la vida de la mujer, y eso puede ser cuando se inicia, por ejemplo, la vida sexual activa, en el fondo en relación a cuando en los inicios. Otra vez también podríamos decir que se complica un poco en el puerperio también, muchas veces por la alteración hormonal, y también en la etapa del climaterio y la menopausia. Entonces, para mí es súper importante como orientarnos en la parte biológica, iniciar como nuestro live en relación a eso, en relación a que escala de calidad de vida, que tiene que ver con una escala que es muy fácilmente autoaplicable, está siempre en nuestras clínicas, está en nuestra clínica acá en Viña del Mar, y también está en la clínica de Santiago, y es importante de visibilizarla, porque esto trabaja con muchos síntomas que tiene la mujer en la menopausia y en el climaterio, que empieza hasta 5 años antes que se le termine la regla, y esto tiene que ver con, en el fondo, no solo con bochornos, sino que con dolores musculares, articulares, dolores de cabeza, depresión, o también falta del sueño, o cefaleas, también dolor de cabeza, o también, en el fondo, cansancio físico. Entonces ahí hay que visibilizar que esto puede estar pasando, y hay que evaluarse con una ginecóloga con enfoque de género para evaluar las hormonas. Y dentro de esto, y por eso es la introducción, es que en el final de esta escala de calidad de vida, que está en nuestro Instagram, en saludfem.cl, es que finalmente vemos la parte de que dice muy increíblemente en el objetivo 9, dice problemas sexuales
menos ganas del sexo, menor frecuencia de las relaciones sexuales, menor satisfacción sexual. El número 11 dice sequedad vaginal, sensación de genitales secos, malestar o ardor de los genitales, malestar o dolor en las relaciones sexuales. Y eso para mí es súper importante como ginecóloga visualizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas pacientes que nos consultan y muchas veces ni siquiera nos consultan, sino que vamos a hacer el Papa Nicolau y vemos esta incomodidad, y además también en relación a que muchas veces hasta desarrollan un vaginismo porque son pacientes que no estando informadas que la hormona les faltaba, complacían la relación sexual. Entonces empieza primero la sequedad vaginal, complacer la relación sexual por el complacer y no por el placer propio, y posteriormente se desarrollan en el fondo las disfunciones sexuales. Y entonces después de eso revertir para atrás, en el fondo, el tener relaciones sexuales nuevamente súper placenteras, es cuando es más difícil si no hemos estado educadas al respecto. Entonces, necesitaba hacer esta introducción en el fondo, biológica, biopsicosocial, porque es súper importante ese enfrentamiento para poder continuar con con la segunda parte. Eso. No sé si hay alguna pregunta en relación a eso. No veo por acá. Pauli, lo que tú dices, porque muchas mujeres con dolor lo normalizan demasiado, sobre todo mujeres mayores, creen que es normal, porque lo han vivido así toda su vida y toda su sexualidad ha sido dolorosa desde siempre. Entonces, cuando ya aumenta el dolor o falta lubricación, ¿cierto? Y empiezan a tener más dolor, dicen, bueno, es parte de, porque siempre me ha dolido, entonces es solamente un paso más al estar un poco mayor. Y esa es como su reflexión. Obviamente no es así y no debería haber dolor en ningún momento, y es algo que ojalá todo el mundo pudiera entender, porque el dolor en las relaciones sexuales nunca es normal. Bueno, nosotros también educamos bastante en la prevención y detección de esos casos, porque a veces llegan a las tiendas como en primera línea a ver qué pueden hacer, y a veces piensan que solo un producto va a solucionar todo. Y eso es súper importante, educar. O sea, yo siempre digo, no es el lubricante en sí o el aceite en sí lo que va a solucionar el problema, puede facilitarlo, sí, sino las manos que acarician en caso de que esté en pareja, por ejemplo, ni tampoco es el vibrador en sí, que es el que relaja por el estímulo, sino es la mano que lo sostiene. Entonces, desde ese punto de vista, las cosas que ustedes hablan es súper cierto, uno puede ir educando en cada una en su mirada, como médico, como kinesiólogo, pero a mí a veces me llegan gente como muy confundida, y uno ahí los empieza como a ordenar, mira, esto te puede ayudar, pero tú tienes que ir a la ginepélvica, tienes que hacerte una evaluación de la ginecóloga, y ahí podemos ir como combinando estos ayudantes que yo les llamo en esta sexualidad. Y lo que dices tú también es súper importante en relación al cuerpo, desde mi mirada, porque yo también, eso también es importante decirlo, ¿ah? Que yo estoy de los que buscan ayuda, pero también estoy en la mirada de la gente que lo pasa bien y que se hace cargo. Entonces, yo tengo una mirada probablemente más positiva, porque yo recibo menos gente con dolor, debe ser un 20% más o menos. Que uno dice, no, o sea, el dolor es una alerta, tú tienes que escuchar tu cuerpo. Y de ahí de un poco más adelante les puedo hablar por qué sentidos están en este tema de escuchar mi cuerpo, que es lo que yo educo, como para hablar primeramente de este tema. Ahora, dentro de eso, a mí me gustaría también, sabiendo entonces que, y eso es un poco lo que prometí dentro de en el fondo, nuestros reels que hicimos en relación a qué íbamos a hacer, es que de alguna forma, visualizando esta escala de calidad de vida en relación a cómo me siento, eso también, esa escala de calidad de vida puede ser en relación, por ejemplo, incluso a los ciclos menstruales. Por ejemplo, en la parte progestágena, que es la segunda etapa del ciclo, en pacientes que no están usando anticonceptivos, igual se sienten un poco con menos ganas de comer, y también pueden tener menos apetito sexual. Entonces, un poco entender que este live está hecho
dentro de una seguidilla de lives que hicimos anteriormente, un poco educando en relación a esto, a la importancia que existe en que el primer órgano del placer de la mujer es el cerebro, sin duda, y hay que darle la importancia. Y eso va a significar en cómo estoy en toda la parte, en el fondo igual, con el trabajo, en relación o con los niños, con la pareja, o con los amigos, que en realidad estoy preparada en relación a recibir y dar placer. Y eso es súper importante porque en el fondo el escuchar el cuerpo, eso es fantástico una vez que uno tiene esta conexión de alguna forma con la conexión también del placer. Y eso es súper importante de Aquí valorar. yo quiero tocar un tema súper importante, que puede ser que no esté, yo no tengo una mirada tan cerebrocéntrica, sino más bien que desde el cuerpo hacia el cerebro podemos trabajar mejor la sexualidad. ¿Ah? Hemos pasado muchos años diciendo que el cerebro es lo principal, y en verdad sí, claro, es potente. Pero resulta que las nuevas tendencias nos hablan de que hay más rutas desde abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Y eso es súper potente porque es un cambio paradigmático en términos de terapias corporales y un montón de cosas. Entonces, como yo soy fan de los estímulos que llegan al cuerpo, me gustaría que la gente me escuchara y tomara conciencia de la importancia que es despertar el cuerpo para no pensar tanto, digamos. ¿Ah? Por supuesto que la fantasía... Sí, Ya. sí. Eso sin duda es un paradigma porque en el fondo lo que hay que pensar es que el cerebro femenino es súper bueno para lucubrar, es súper bueno para frenar, tanto rollo se pasa que la mujer la vemos mucho, con muchas veces con mucho freno y poco, en el fondo, mucho freno y poco acelerador. Entonces, lo que quiere decir Ivania es que este acelerador puede ser con facilitadores del cuerpo y que hay que escucharlos. Y eso es súper importante. Y dentro de eso nos va a ayudar para que ese freno cerebral que tenemos mucho las mujeres, porque nos empezamos a pasar el rollo, no sé, hoy te saqué en el fondo, tengo unos pelos que no me he sacado, que me van a ver los pelos, tengo los niños que me van a escuchar. Eso es normal dentro del cerebro femenino, en el sentido que no es que estés mal, sino que finalmente los facilitadores y toda esta tendencia desde el cuerpo hacia el cerebro es que quiere decir que tienes que acelerar más, prestarle más atención a los aceleradores y menos atención al freno, y entender que eso es parte de cómo somos, y entonces eso hay que trabajarlo. A mí, ¿Es así? a mí me gustaría ¿Estamos de agregar acuerdo? con eso que yo siempre trabajo con las chicas los motivadores, porque yo atiendo mujeres con disfunciones sexuales, ¿cierto? Pero también hago talleres para mujeres que quieren aprender sobre su sexualidad, que no tienen dolor, que no tienen una disfunción, que quizás les está costando llegar al orgasmo, que quizás quieran descubrir un poco más, pero en realidad no están con una disfunción de piso pélvico. Pero es importante hablar de los motivadores sexuales, porque es lo que dice Ivania, o sea, hay que buscar cosas, de repente olores, sensaciones, cosas que uno pueda tocar, todo eso te va llevando a aumentar el deseo. Y el problema del deseo es súper común en las mujeres y súper habitual. Y se habla poco, se dice poco, pero es algo que pasa demasiado. La mayoría de las mujeres llega a un punto en el cual pierden el deseo o baja demasiado su deseo y creen que tienen un problema. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar en la realidad, les pasa a la mayoría de las mujeres. La mayoría de las mujeres un poco el deseo de relación al inicio, una relación de pareja, el deseo está full y después va bajando y eso es normal. Ahora el tema es que hay que trabajar los motivadores para que estos se mantengan ahí como altos. Y ese es un trabajo, o sea, la sexualidad se trabaja en la pareja, así como cualquier otra cosa dentro de la pareja, la comunicación, el salir a comer, el mantenerse haciendo cosas, entretenidos, qué sé yo. Entonces la sexualidad es algo que hay que trabajar, sola no va a estar igual siempre, y eso es algo que importante que se entienda. Yo estoy súper de acuerdo contigo, Lorito. Sí, Dentro sí, en el sentido que también puede ser de paradójico con lo, lo que voy a decir, pero
el deseo, bueno, la gente yo creo que ya está entendiendo que sube y baja como todas las cosas de la vida, y que el deseo se va construyendo y que tengo que ser súper autocompasiva en no exigirme tener deseo sexual, por ejemplo, mm, porque sí, porque la sociedad te enseña que esto es como que si fuera una cosa lineal, y en el fondo sabemos en sexualidad que esto es súper circular y que tengo que ser comprensiva conmigo misma, ¿no? En verdad, estoy pasando por una época desértica, por algo así, y a veces uso mis encuentros eróticos para relajarme, pero otras veces no tengo ganas, y eso no significa que yo esté mal, eso está ok. Entonces, a veces también a mí me gustaría como linkearlo con el tema del deseo, que es imposible que yo tenga deseo si ni siquiera sé lo que mi cuerpo necesita. O sea, si yo durante el día no escucho mi cuerpo, porque por ejemplo quiero ir al baño, no lo escuchando, O claro, ni siquiera tomo agua. o que no he hecho ejercicio, porque uno lo ve claramente, la gente que hace ejercicio después le gusta hacer ejercicio, porque escucha su cuerpo y anda mal genio, por ejemplo. Entonces, todo un aprendizaje de autoconocimiento para que este placer femenino, como dice la Loreto, se potencie y se aprenda, no solamente en la patología, sino que todo el mundo debiera tener este autoconocimiento corporal, que ni siquiera es solo corporal, porque a través del cuerpo es como yo gestiono mis emociones y mis relaciones, que al final del día es lo que me hace feliz. Cómo gestiono yo mis emociones para compartirme con un otro. O sea, hay harto de emocional aquí también. Entonces yo, ¿cómo voy a tener deseo, como hablaba la Loreto, si ni siquiera sé lo que me dice mi cuerpo? Sí. Entonces ahí empieza como el Sin tema de duda. este live, que es súper interesante, de cómo comenzar a conocer mi cuerpo. Que la Ahora, dentro de eso, en salud femenina y en calidad de vida, que es algo que nosotras siempre estamos manejando a través de también de otros lives que hemos hecho educativos en relación a nutrición, por ejemplo, en relación a mantener masa muscular, en relación a hacer movimiento físico, eso es súper importante porque de alguna forma te acondiciona completamente también para poder tener mejor placer en el sí, fondo sexual en relación de estar claro. acondicionado físicamente. Y eso también te hace estar mucho más consigo misma, estar más en paz y relajada en relación al encuentro. Y que no tiene que ver con algo estético, no tiene que ver con paradigmas que son exigencias de cómo estoy físicamente, si soy 90, 60, 90, sino que tiene que ver con el estado, por ejemplo, inflamatorio, si estoy comiendo más, si estoy comiendo más chatarra, o tiene que ver también con nuestro bienestar en nosotras sentirnos bien, y desde esa mirada el poder decir que si es que estamos preparadas en relación a sentirnos bien como con nosotras mismas primero y después de un compartir con otros. Y entonces eso es súper importante también dentro de esta mirada que estamos discutiendo ahora. ¿Quieren que vayamos con la Sí, encuesta? No sé, ¿por ¿Ah? yo creo que es antes de que sí, ¿ya? porque si no se nos va a pasar el tiempo. Claro. Además que Sí, tienes no, que ir a pero no hay dejar a tu hija. problema. Bueno, traté como de abarcar las tres áreas. Se me ocurrieron las clásicas, que es lo que la gente a veces más pregunta. Obviamente que hay muchas otras cosas, pero el rol de los estrógenos, el rol de la testosterona, la verdad que el 80% de la gente no sabía cuál era el rol de Entonces lo contestamos, por favor, tú que lo contestas. fantástico. Oye, porque, por ejemplo, estrógeno y testosterona, eso es súper importante, porque, por ejemplo, esta escala de calidad de vida, esto que está en el Instagram, por favor, revísenlo para prepararse para la climaterio y menopausia, porque la mujer empoderada en relación a esto, a lo que me va, a lo que me viene, eso te hace enfrentarlo de una mejor manera, y no como menopausia, sino que por eso nosotras acuñamos el término de plenopausia. Plenopausia lo vas a conseguir una vez que tú sabes del tema. Y aquí es súper fácil en el fondo. Nuestro Instagram también tiene harto material en relación a eso. Y por ejemplo, hay que entender que en la etapa entonces de la decadencia, de la que decae el estrógeno en el fondo, no es solamente la menopausia cuando te llega la última regla y que finalmente lo decís después, un año después, hoy sí, esa fue mi última regla, cuando no estás usando anticonceptivo, obviamente, no estás, porque en el fondo si no estamos con estrógenos exógenos, sino que cuando estamos realmente sin anticonceptivo nos llega la última regla, pero la paciente empiezan con este estado perimenopáusico hasta 5 años antes de que pase esto, y esto tiene que ver
con calidad de vida en relación a no solo bochornos, sino que a estos síntomas que hablé anteriormente. Y eso tiene que ver con que los estrógenos decaen. Entonces podemos decir, son súper importantes, sí, claramente que son tan importantes para ver en qué momento es cuando nosotras tenemos que empezar a hacer, en el fondo, la terapia hormonal de reemplazo. Y lo otro importante es saber que una cosa va a ser una terapia que podría ser como esto, por ejemplo, que es un gel que te vas a poder poner acá, si es que está indicado, porque también tenemos que evaluar en escala de calidad de vida y además riesgo cardiovascular, porque no son inocuos, no es llegar y a todas por igual, hay que realmente evaluarse con ginecólogos que realmente manejan el tema climatérico y con enfoque de género, porque no todos están formados en relación a eso. Y lo que es más importante entonces, que este estrógeno va a ser que el que nos va a ir al nivel sistémico. Y entonces también va a tener que ver con todo esto. Pues, si me siento decaída, sin ganas de hacer cosas, sin ganas de rendir en nada, o sea, onda que despierto y ya en la mañana me siento mal, decaída, que no quiero hacer nada. Esos son señales Pero de falta de un estrógeno. alcance que te quiero ¿Y hacer qué? es el estrógeno que tú lo estás nombrando en climaterio. ¿Cuál es el rol del estrógeno en las mujeres en general, para que la gente sepa? ¿Qué produce en el cuerpo? Claro. Es que allá voy. El estrógeno entonces en el cuerpo tiene que ver, allá iba, en que tenemos la parte física, ¿no es cierto? De lo que, si es que uno analiza esa escala de calidad de vida, ¿qué tiene que ver? Con que tu cerebro previene en el fondo el Alzheimer. Hay estudios que avalan que si tú comparas un cerebro femenino que recibió terapia hormonal de reemplazo y otra que no, después de 10 años realmente el rendimiento de esa persona, la memoria, todo eso es afectado por la falta de estrógeno. Eso es súper importante. Eso en relación a cerebro, también se produce dolores de cabeza, que es súper importante De en el calidad de sentido de vida. que Claro. te tienes cefaleas que son también insomnio. O sea, muchas veces las pacientes consultan por insomnio, están yendo también al psiquiatra por depresión, y eso también tiene que ver con la falta de estrógeno. En la parte ósea, importante que los primeros 5 años se pierde el 25% del calcio de los huesos. Por lo tanto, esa paciente que no recibió estrógeno, ni tampoco calcio, ni vitamina D, a los 65 años va a estar con una osteoporosis. Por lo tanto, ahí aprendemos que la densitometría ósea hay que hacerla en ese periodo. En el periodo que estamos ahora hablando es otro periodo. El periodo que empieza la menopausia es cuando ya se empieza a perder el calcio y es el que tenemos que ahorrar en el fondo para el futuro, para prevenir las fracturas, para prevenir todo esto que viene a consecuencia de la osteoporosis. Y lo importante que nos convoca hoy día es lo que pasa a nivel genitourinario. Y aquí está el modelo, por si los que no nos conocen. Esta es la mujer que está mirando hacia el techo, para acá están las piernas, y para acá este sería el ombligo. Entonces esa es la vejiga, esa es la uretra, útero, endometrio, o sea, es lo que descamamos todos los meses con la menstruación. Ahí estaría la vagina, y aquí estaría el recto, y ahí estaría el ano. Entonces, si preguntan de cambios de estrógeno en la región genitourinaria, son muchos. Primero que nada, se adelgazan las paredes de la entrada de la vagina. Eso es súper importante. También se empieza a producir como una atrofia en relación a los genitales, en relación a los labios externos, que se empiezan a poner más delgaditos. Eso es súper importante, o sea, menos grasa, que es como, de alguna forma, los cambios que son externos, pero los cambios de la entrada de la vagina, que es lo más importante, es que tiene que ver con esta delgadez, la falta de turgencia, lo que le falta en el fondo a toda esta mucosa para poder ser fácilmente lubricada. Entonces, ¿qué es importante ahí? Que un estrógeno, por ejemplo, como este, que es una marca que no siempre nos auspicia, que hoy día vamos a hacer premios y vamos ¿cómo se llama? Regalar uno de estos, pero es grande el que vamos a regalar. Es importante que es tan fácil de llegar y estrogenizar la vagina
con, en el fondo, este estrógeno local, que no necesariamente es este sistémico que es para todo el cuerpo, sino que esto es un gel que acondiciona tu vagina para tener una mejor receptividad, que es otra cosa que usar lubricante. Y eso es súper importante porque podemos usar muchos lubricantes, pero si tenemos una atrofia urogenital, eso no va a ser suficiente. Y si me siguen preguntando, puedo contarles que también tiene que ver con vejiga. ¿Por qué? Porque la falta del estrógeno en la vejiga hace que la vejiga haga estas contracciones, fasciculaciones, y que van a ser las incontinencias urinarias que aparecen en las pacientes de esta edad. De la edad del climaterio, cuando empieza a faltar el estrógeno. Y eso se llama incontinencia urinaria de urgencia. Entonces, eso es otra incomodidad. Y lo otro es las infecciones urinarias a repetición. ¿Por qué? Porque aquí hay unos soldaditos buenos que se llaman los lactobacilos. Cuando hay estrógeno y está además acidificado el medio húmedo, es que los lactobacilos se colonizan la vagina. Pero si no está estrogenizado, los lactobacilos se van. Y eso hace que desde el ano, por ejemplo, en relación sexual, el pene hace esto, por ejemplo, de repente pasa por aquí, listo, viene por acá, pene dentro de la vagina, hace que estas bacterias se vayan hacia acá y hacia la uretra y después suban y se producen las infecciones urinarias postcoitales. Y es porque también falta estrógeno en la vagina y faltan los soldaditos buenos. Entonces hay múltiples, en el fondo, funciones del estrógeno en el cuerpo femenino, principalmente también en la sexualidad femenina. Súper, No sé si súper se claro. quedó Súper claro. claro. Y no sé si lo nombraste, pero en la mujer del periodo fértil, en el fondo, el estrógeno cumple también otras funciones, que las de lubricación, Es eso la vital. quiero que expliques. O sea, eso es súper vital. Entonces, por eso yo estaba hablando, dije yo, oye, ojo, que como que cuando tenemos en el ciclo, ya, lo vamos a hablar, este es el ovario, en esta figura, porque me gusta ovario, el ovario, entonces, el primer día del ciclo, el primer día que te llega la regla, que empieza a salir el endometrio hacia afuera, es el primer día del ciclo. Eso quiere decir que los ovarios empiezan a reclutar un folículo para que finalmente este ovario, por ejemplo, saque el óvulo en el día 14, en una paciente que es reglas regulares, que va a ovular. Todo ese periodo es que predomina el estrógeno, y eso es súper importante porque en este periodo antes de la ovulación, principalmente cuando empieza a ser como en el día 10 del ciclo, la mujer está con los estrógenos, pero súper altos, así como guau, y se siente súper con mucho apetito sexual, con muchas ganas, porque claro, muchas ganas de hacer deporte, igual es muy fácil que se nutre en una forma muy saludable, porque está realmente, es la hormona de la juventud, el estrógeno, realmente. Entonces, eso te permite que en el fondo, desde el cuello del útero empieza a producirse este flujo que es como el flujo como una clara de huevo que uno no percibe, que es el periovulatorio. Y eso, ahí está la mujer con mucho apetito sexual, obviamente, porque está preparado el cuerpo para qué, para recibir, en el fondo tener placer y todo, y finalmente poder recibir el pene dentro de la vagina y después los espermios en el fondo estando desde acá suben y van a fecundar el óvulo cuando después se produce la ovulación, en el día 14 más o menos en este ciclo normal. Entonces, obviamente que el estrógeno ahí es vital, pero súper importante. En cambio, cuando después ya ovula, empieza a declinar esto del estrógeno y la progesterona es la hormona principal. Y por eso estamos más flojas, que no queremos hacer mucho las cosas, que no estamos ni ahí con tener sexo. Es como que la naturaleza Igual lo tiene todo eso está pensado. influido harto por factores ambientales, ¿ah? Porque también puede haber una persona con mucho estrógeno excelente a los 21 años, y si tiene un contexto negativo, por mucho estrógeno que tenga, no le va a venir el deseo. Sin Y al revés también. Obvio, a mí me estaban Claro, preguntando por estrógeno. y al revés Oye, también. lo Al revés importante, lo también. importante de Sí, eso, dale. lo importante de eso, perdona, es que estas son pacientes sin Ya. anticonceptivo. Ojo, porque el anticonceptivo inhibe todo esto. ¿Por qué? Porque las pacientes no ovulan.
están con el eje todo inhibido cuando estamos usando anticonceptivos orales, anticonceptivo inyectable, anticonceptivo, el implanón, está siempre inhibido el eje, por lo tanto no estás ovulando. Eso es súper importante, excepto, ¿saben cuál? Excepto que anticonceptivo no inhibe la ovulación. Eso es como el paradigma de la sexualidad, es eso. impresionante. Eso es lo que siempre hemos querido, que un buen anticonceptivo, o sea, porque desde que se liberó la mujer usando anticonceptivo para no embarazarse, eso es súper importante, pero claramente eso también ha dificultado un poco en la sexualidad femenina. ¿Cuál sería, creen ustedes? El dispositivo intrauterino, la T de cobre, produce un ambiente hosco para el espermio, en el fondo, y por eso funciona de esa forma. El cobre produce un ambiente inflamatorio. Entonces, los espermios no pueden subir hasta acá, pero los ovarios siguen ovulando. Eso es súper importante como concepto. Entonces, ese es el único que no alteraría ovulación. Pero ojo que hay muchas mujeres teniendo una T de cobre, es que tienen un útero, porque la T de cobre produce una inflamación crónica, tienen un útero más doloroso, más inflamado, y entonces puede ser que cuando, por ejemplo, la mujer está así con el pene dentro de la vagina, al mover el útero, tenga más dolor, y eso se le llama dispareunia profunda. Entonces, ¿por qué? Porque esta paciente puede tener una T de cobre que le esté produciendo eso. Ojo que eso puede ser. No es que le esté diciendo a todas que no se saquen el dispositivo, pero eso hay que tener conciencia de eso. Y no puedo dejar de mencionar que es el Mirena. El Mirena, importante, que es otro anticonceptivo, es que funciona de la siguiente forma. Entonces lo ponemos dentro del útero. Esta es la T que queda, pero es una T que tiene levonorgestrel, ahí está la T. Esto queda dentro del útero, pero a diferencia de el fondo de la T de cobre, es una T que tiene levonorgestrel, y eso hace que el endometrio esté chiquitito, y esté chiquitito siempre, y es súper bueno, súper efectivo. Y lo bueno de este dispositivo es que los ovarios, en el 80% de las mujeres sigue ovulando, a pesar de ser un método hormonal, que no va a producir inflamación del útero, todo lo contrario, que el endometrio va a estar chiquitito siempre. Los ovarios en un 80% sigue ovulando, por lo tanto, estos ciclos, esta ciclicidad del estrógeno, bueno, puede continuar. Fantástico. Sí, eso nos encanta, o sea, nosotros somos fanáticas de estos dispositivos. Existe uno para las jóvenes que se llama Kailina, que tiene más chiquitito y más fácil, yo pongo desde los 16 años, y son súper bien tolerados, y las pacientes que ya han tenido embarazo, que se llama Mirena, dura 8 años, y es súper, súper bueno en relación a pocos efectos colaterales, Y así muy, como muy hay, adecuado. como hablas tú de que hay métodos que conservan la lubricación, yo me imagino que la Loreto también nos puede aportar cómo el piso pélvico se puede activar para que esa lubricación se mantenga. Me parece súper importante la opinión de una quine pélvica, cómo uno al mantener la ejercitación de esa musculatura, de identificarla, de moverla, de conocerla, de tocarla, en cuanto a mí, a lo que se refiere a mí con los sentidos, digamos, que para mí el primordial sentido es el de propiocepción, que en el fondo es la conciencia de lo propio, cómo está mi postura, cómo me siento por dentro, que al final son los sentidos más importantes, más que los externos, pero siempre a todos nos educaron con que los externos eran los más importantes. De hecho, todos los productos que tengo yo son desde el ambiente hacia mi cuerpo, son externos y son fantásticos. Pero lo principal es que estos productos que tienen secretos de amor me ayudan a conocerme a mí internamente. ¿Qué estoy sintiendo yo, por ejemplo? ¿En qué me puede servir un lubricante para ver cómo yo siento las caricias? ¿O de qué me puede servir un vibrador para yo conocer mejor mi respuesta sexual? Si la puedo lentecer, si la puedo apurar. Entonces, ahí sería bueno enlazarlo con la Loreto, que diga cómo yo, además de tener un estrógeno fantástico con todo lo que dice la Paulina, qué entretenido es conocer mi cuerpo y cómo, y ahí te paso las preguntas de la encuesta, que en el fondo las que más se repitieron es cómo ejercitarlo y cómo sé que estoy ejercitando correctamente mi piso pélvico. Yo creo que esa es la típica
Pregunta para la guinea pélvica, ¿o no? Sí, exactamente. Yo creo que lo primero que yo le mando, por ejemplo, a las chicas que tengo, ya sea de paciente o asistentes a talleres, es mirarse. Lo primero es mirarse la vulva, ¿cierto? Entendamos la vulva como, con mi modelo acá, como vulva, esto, lo demás es el canal vaginal, son cosas distintas, este es el orificio, lo que mostraba la Pauli arriba, donde está este como tubito, ¿cierto? Que se ve, ese es el canal vaginal. Exacto. Y acá está la vulva, y lo que tenemos que empezar, primero partir por nuestra vulva, mirarla, tocar los labios, entender qué compone cada parte, ¿cierto? Y luego desde ahí ya empezar a tocar dentro, empezar a tocar el canal, trabajar en el autoplacer. Eso es súper importante, porque yo les indico eso, es como, ¿te has masturbado alguna vez? No sé, me pasa que hay mujeres jóvenes igual y me dicen, no, no es algo que yo haga habitualmente porque tengo pareja, por ejemplo, esa es la respuesta. El, el tener pareja no es un impedimento para el autoplacer en ningún caso, al contrario, debería ser algo que tengas dentro de tu rutina. Al preguntarle eso a mujeres mayores, no, o sea, la respuesta es un rotundo no. O sea, no, nunca me he tocado, nunca me he masturbado, no, qué terrible. Y ahí es cuando yo les digo, bueno, esa es tu próxima tarea. Y me dicen, no, pero ¿cómo? Y muchas veces la tutean. Y yo les pregunto a la siguiente sesión, bueno, ¿hiciste la tarea? No, es que todavía no he podido, no he tenido tiempo. Y yo ya llevo harto tiempo en esto, entonces me doy cuenta cuando me están mintiendo. Y yo le digo, ya, trata de hacerte el tiempo, intenta buscar el tiempo y hazlo. Entonces lo primero es eso. Ahora después cuando ya empezamos a tener conciencia, cuando ya nos miramos, cuando ya nos tocamos, cuando tenemos sensaciones, ahí recién podemos empezar a intentar activar nuestro piso pélvico. Porque es súper difícil que activemos una zona que no conocemos o que no reconocemos en nuestro cerebro. Es como que, no sé, la Pauli nos diga un nombre de algo muy extraño que ni yo como kine, ni tú como terapeuta sexual tengamos idea, no sé, un nombre, un músculo, algo. Yo siempre le digo a las pacientes, les nombro un músculo X. Claro, y yo les digo, Elevador del ano. claro, El elevador del ano que está yo les acá, digo que es esta cincha, que envuelve todo el fondo del suelo pélvico mira, yo y que les se inserta ahí digo en ese eso, por huesito. ejemplo, les digo ya, mueve tu, no sé, pues tu elevador de lado, mueve tu, no sé, tu músculo, y me miran así como, yo le digo, no sabes qué es, obviamente, Claro. y yo sé que tú no sabes, por eso te lo estoy diciendo. Me dicen, no, tengo idea, ya le digo, mueve el pulgar, como, mueve el pulgar, ¿qué haces? Les digo yo, así de simple debería ser, pero eso va a pasar cuando tú tengas claridad de lo que hay ahí, de esa zona, cuando la hayas mirado, después de reconocerte, de reconocerla, de entender cómo se siente, de entender cómo contraer, porque no es, esto también me gustaría dejarlo súper claro, hay muchos videos dando vuelta por internet, mucha información de cómo apretar el piso pélvico, de estar todo el día haciendo esto. Yo subí un video que ha tenido mucha recepción, muy positiva, mucha... Incluso hay como un, ¿cómo se llama ese? Que siempre me lo han preguntado. Hay un aparato que salió que es como para preparar el piso pélvico. Hay hartas Bueno, pero ¿para qué le vamos a hacer hay hartas propaganda? cosas que se usan para eso, pero el tema es que no se trata solo de hacer esto. Yo, por ejemplo, este video que subí, donde es una activación de piso pélvico, y puse claro que es una activación de piso pélvico, y aún así me preguntan, ¿cuántos tengo que hacer en el día para? No tienes que hacer X en el día para, porque primero para saber qué tienes que hacer hay que evaluarte. Entonces, hacer esto, apretar y soltar, es activar tu piso pélvico, es empezar a reconocerlo. Eso es una forma de empezar a entender que está ahí, de que lo puedo activar, de que soy capaz de hacer esto, hacer un cierre del conducto, es como cerrar los conductos, eso es lo que yo les digo siempre. Piensa que tienes ganas de orinar, piensa de repente que se te está cayendo algo del canal, que obviamente no pasa, pero piensa eso para que puedas activar y hacer un cierre. Es llevar todo hacia adentro, cerrar los conductos, esa es una forma, pero eso es una activación, es mantenerlo activo, no es entrenar tu piso pélvico. El entrenamiento de piso pélvico hay que hacerlo dependiendo de la necesidad de cada mujer o de cada persona, porque todos tenemos piso pélvico. Ahora tomando Entonces,
en cuenta, yo también Oye, yo tomaría en creo que, cuenta que no toda la gente tiene acceso a una kinesióloga pélvica, por ejemplo, entonces por eso que es bueno educar. Y una de las cosas en las que yo educo bastante es que fácil, digamos, así como todas cuando aprendemos a hacer, a escribir o a hacer la A, tú la saltaste, le hiciste con fideo, la pintaste en la pared, le hiciste una canción a la mamá, lo hiciste los aprendizajes son multisensoriales. Entonces, antes de llegar a ese piso pélvico, que también, de acuerdo a la kine, es la que lo guía, yo tengo que también tocar todo mi cuerpo, no solamente que el autoplacer es ir directo a los genitales. O sea, desde donde habito yo mi cuello, mi oye, yo creo que, espalda, y de ahí llego a la vulva, y entonces la toco, la huelo, me hago amiga de los fluidos, la acaricio, entonces ahí estoy agregando un montón de sentidos que obviamente también se pueden ayudar con lubricante, con aceites de masaje, con todos los productos que hablamos que nosotros tenemos para ayudar a este autoconocimiento, con vibrador, sin vibrador, con dildo, como la persona lo quiera, como a ella le acomode. Entonces como que agregarle a esto que en el fondo todo aprendizaje de este autoconocimiento en el placer empieza por toda la piel, por la mente, o sea, yo siempre hago la separación. La mente no solo está en los pensamientos, que es lo que la gente normalmente cree. La mente está en la piel. Y la piel, con todos sus orificios, pliegue, yo soy dueña de toda esa piel y potencialmente toda esa piel es erógena. Pero obviamente que voy a tener mucha mayor posibilidad de tener satisfacción si conozco mi vulva, que es tarea de todas en la educación. Entonces eso quería agregar. ahora, es importante, dentro de lo que has dicho, Ivania, es que, porque sobre todo en el trabajo terapéutico que hacemos, es que uno tiene que diferenciar, y dentro también del autoconocimiento, es que en el fondo, la activación del piso pélvico, que tiene que ver con esto de que todo este suelo pélvico, que es un conjunto de músculos y ligamentos, que principalmente el elevador del ano, si uno la activa, si uno cierra o suelta y todo eso, eso tiene que ver con trabajo de suelo pélvico para ciertas patologías o para autoconocimiento o para mejorar el placer sexual si es que está el pene dentro de la vagina, pero eso no tiene nada que ver, o sea, nada que ver con el sentir que es parte de lo principal de la sexualidad en el sentido de que es porque estábamos combinando el placer de la piel y todo con esto. Creo que eso es súper importante, que porque de hecho cuando nosotras hacemos trabajo terapéutico, sobre todo en pacientes que por ejemplo tienen dolor y que tienen en el fondo puntos gatillos en la región del introito vaginal, es que esas pacientes entran a terapia con kinesiólogas de piso pélvico que son expertas en desensibilizar esos puntos, que muchas veces porque está muy contracturado, y que uno en el fondo evalúa a la paciente y sabe qué es lo que necesita ella. Entonces eso no tiene nada que ver con el autoconocimiento, con el placer, porque nosotros separamos muchas veces el trabajo terapéutico en relación a, por ejemplo, alguien que necesita algo dentro de su vagina, que no necesariamente un pene, sino que puede ser un Tampax, por ejemplo, y que no lo logra, que ese trabajo terapéutico en relación a la relajación de esta musculatura perineal no es el mismo trabajo terapéutico en relación a que te conectes con tu genitalidad y con tu vulva, que Son tiene cosas las que terminaciones van nerviosas enlazadas. en los labios Claro. internos, tu glande, son cosas que son súper diferentes, porque si no, las personas que no conocen en el fondo el tema se confunden en relación a placer con conectar realmente la contractura del piso pélvico. No es necesariamente así, todo lo contrario, muchas veces puede ser lo que nosotros necesitamos para el tratamiento de esa paciente que tiene dolor. Entonces, por lo tanto, la moraleja de esto, que es súper importante, que no tiene que ver solo con, en el fondo, el entender la contractura, la relajación y el placer en relación a la genitalidad,
sino que es un contexto completo de una forma biopsicosocial del enfrentamiento de la sexualidad en la mujer. Sí, Eso es todo va súper unido. importante. Todo va Súper unido, la importante. musculatura se contractura si yo estoy con una mala relación con el placer también, o sea, va todo unido. Y si yo, bueno, Es que sin duda, porque si es que una mujer, por ejemplo, lo que más vemos nosotros, las que hacemos terapia en sexualidad, y vemos en el fondo dispareunia superficial, por ejemplo, esto, dispareunia superficial, o sea, dolor solo con el tocarse la entrada de la vagina. Dispareunia sí, profunda es la otra fórmula que hablaba, por ejemplo, de un dispositivo adentro que al mover el útero puede estar también adenomiótico o puede tener endometriosis, eso puede producir una dispareunia profunda. Entonces, por ejemplo, en un ejemplo tan simple como este, o sea, simple en el sentido que es muy común para nosotras atender este tipo de pacientes. El paciente empieza primero con dispareunia superficial, y por el hecho de tener esta dispareunia superficial y tener nosotros estar en una cultura como del complacer, más que de nuestro placer, es que esta paciente igual dijo, ¿sabéis qué más? No, si debería, tengo que poder. Y entonces finalmente quiere complacer a su pareja de que el pene entre dentro de su vagina, y entonces finalmente eso lo codifica su cerebro como un acto ella de tener de defensa en contra esta estructura fálica que va dentro de su vagina. Entonces, eso es súper importante porque finalmente esa paciente, y pueden estar escuchándonos personas que tengan esta disfunción y van a creer y lo van a pensar así, que la contractura del piso pélvico tiene, entonces eso es como la patología en el fondo dentro de esto, es que patología, no patología, o sea, como una reacción a esto es la contractura del piso pélvico frente a este acto de dolor que lo vivió muy repetitivamente. Entonces, la terapia en esas pacientes es en realidad es separar la genitalidad con el goce en relación a el fondo, algo fálico dentro de su vagina. Uno lo va separando para los trabajos terapéuticos y después finalmente eso se va uniendo, pero eso es súper bueno, yo te lo cuento importante como de aclarar. experiencia, que a mí me llegan muchas chicas también hablando desde otro como ángulo, porque por ejemplo una chiquilla que te llega muy ansiosa, muy hiperalerta, ya viene con un cuerpo contraído. Y por lo tanto uno al averiguar por qué hay una insatisfacción, tú dices, ¿sabes qué? Tienes que evaluarte con una quine, porque por ejemplo una chiquilla que no se puede poner un tampón y todo eso, entonces y desde ese lugar también ella no se conecta bien con el placer. Por mucho, como dices tú, que uno le hable del placer como una cosa subjetiva, pero ya desde que se levanta esa mujer, no se conecta bien con el placer. Entonces ahí uno le ayuda a que la parte muscular es una cosa, como dices tú, pero también hay que ayudarla a integrarlo a su vida placentera. Entonces como que yo lo veo más, un poquito más unido. Sí Hay, estoy de acuerdo contigo que en el fondo son dos cosas que, porque por ejemplo, claro, si hay que hacerle una maniobra que la hace la kine, tiene que hacerla, porque si no el músculo se va a quedar contraído. Pero por otro lado, hay un trabajo terapéutico, como hablas tú, multidisciplinario, donde se le ayuda a enganchar con ese placer y no quedarse con esa hipercontracción que le hace no disfrutar. Perdona, ¿Cachai? Que va como todo unido. perdona, por eso la Sí, importancia de los trabajos claro. multidisciplinarios, porque por eso también trabajamos con Claro. psicóloga, terapeuta sexual con enfoque de género, con psiquiatra, también muchas veces con psiquiatra, terapeuta Sí. sexual, que eso es súper importante porque en el fondo todo esto que le pasa no es una cosa tan fácil de llegar y empezar a trabajar con la kinesióloga del piso Claro. pélvico, por ejemplo. Muchas veces también necesita un trabajo psicológico, con psiquiatra, dependiendo, porque a lo mejor puede estar hasta con depresión. Entonces, por eso es súper importante este abordaje biopsicosocial. No, 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 po, no podemos no, separar las está cosas todo en el unido. fondo. Eso es súper Sí, está todo importante. unido. Una cosa lleva a la hay, otra. E iba a hay algo que decir me algo gustaría a aportar a Lorena. eso. La mayoría de las mujeres que tienen dolor, que tienen dispareunia, que tienen ese tipo de pacientes, ¿cierto? Entran en un círculo vicioso, que le llamamos, que es el hecho de sentir dolor, no querer tener relaciones sexuales, baja el deseo, Oh, saben
como a lo que van. Entonces, cada vez que se enfrentan a un encuentro sexual o un posible encuentro sexual, su cuerpo ya se predispone y vuelven a tener dolor y vuelve a bajar el deseo, entonces están ahí y no salen de eso. Y es súper importante entender también que cuando uno trata a chicas con dolor, a mujeres con dolor, no es solamente liberarla, que solo al pélvico no vamos a realmente un resultado, tenemos que Claro, después por cualquier cosa se vuelve a contraer. exacto, hay una contracción y ahí que solamente Se está escuchando un poquito mal, medio entrecortado. ¿No les pasa a ustedes? Sí, medio entrecortado. sí. No, no, Mi conexión. hay conexión. No es como de todo. Yo estoy escuchando bien a Loreto. Yo A ver, habla Paulina. creo que Oye, yo creo que dentro... a ver, a lo mejor ahí. A ver, Sí, a lo yo te mejor escucho ahí. bien, Paulina, ahora. Ahí sí. Mira, Mira, yo creo que dentro de eso yo creo que dentro de eso lo es el importante enfoque es el de género. enfoque de género. Porque el enfoque de género, Porque el enfoque de género nos va a dar que esta mujer finalmente no se oriente. Escucho con eco. Me Yo escucho con también eco. escucho doble. Espérate, ve. ¿Será ahí? ¿No? ¿Será ahí? No sé qué. No sé qué es. Yo escucho bien a Loreto. Están ¿Cómo me escucháis, boicoteando. Loreto? Yo sí te escucho Yo sí te bien, pero escucho bien, yo me pero escucho con yo me eco y escucho con la eco voz. y la voz A ver, habla Paulina. Nos están boicoteando, No. yo creo. Ya se va a mejorar. Por hablar del placer. Pucha, venía la parte más importante. Venía la parte más importante. Bueno, pero hemos dado harto contenido y encuentro que ha estado súper, hemos abarcado hartos temas, así que ha estado buenísimo. Oye, pero espérenme. Oye, Lo pero más espérenme, importante lo más ahora importante es que íbamos a hablar que el es que enfoque de vamos a hablar que el enfoque de género nos va a permitir que no nos vamos a conectar con la penetración, con el acto penetrativo, sino que con más que nada con la genital, o sea, con los 5 sentidos, con con los los aromas, aromas, con lo que el cerebro femenino le encanta. Entonces, eso es importante. En el sentido En el sentido de que nos vamos a estar conectadas con el acto penetrativo. Perdón. Bueno, ahí es donde Ya eso viene todo el tema de la creatividad de que en el fondo todas estas como productos que se ofrecen, que también es importante aclarar que no vienen a prometer nada, que no significa que a ti te falta algo, que no significa que no van a reemplazar a nadie, eso también es súper importante aclararlo, facilitan, como lo dice, y como el tema nuestro era cómo ayudar a una mujer a conocerse mejor y disfrutar de su placer. Es importante que sepa que hay herramientas efectivas que me ayudan a activar mi cuerpo, toda mi piel, para sentir el placer, ya sea solas o en pareja. O sea, que la gente sepa que uno se puede educar con estos productos, que hay productos que tienen que ver más con... ¿Tienen los Sí, sí, productos sí. ahí? En general, así como bien... Ya pusimos la... Claro, de en los general, productos. para que sepan un poco, yo ya les di un poquito más o menos mi postura, pero que sepa la gente que hay productos que son más para el tema mental, para el tema que tiene que ver más con el deseo, con la intimidad, con la cercanía con mi pareja, que son factores más psicológicos, pero que me predisponen a empezar a aprender los motores y eso lo voy construyendo con mi pareja, ¿ya? Y por otro lado, Ya dale. claro, esos son todos. Dale. O sea, es que aquí, bueno, no se puede mostrar todo, pero son los aceites de masaje comestibles, con aromas, que en el fondo ahí yo lo linkearía con la pregunta que yo hice, ¿qué sentido es el más importante para ti en tu sexualidad? En una de las cajitas de preguntas. Y la mayoría te pudiese el tacto. Y otra chiquilla que bastante asertiva dijo, a mí, no lo puso como sentido, pero como la conexión que tengo con mi pareja, que ahí estaríamos hablando de la intimidad emocional, que es parte de la respuesta sexual también, ¿ya? Pero la mayoría, el 80% dijo el tacto. Y aquí yo quiero ser súper clara, el tacto, claro, es el más importante porque
es el más tangible, ¿ah? Porque estamos acostumbrados a vivir con los sentidos a distancia, llenos de pantalla o llenos de cosas auditivas. Pero el tacto es justamente el que me pide la presencia del otro. Por eso que es el más importante. Porque tiene que estar. Y de hecho el tacto incluye muchos demás. O sea, tú de repente tú dices, por ejemplo, alguien que me dijo algo y tú dices, me puso la piel de gallina. O sea, la piel reaccionó, por ejemplo. O cuando encuentras que alguien es demasiado eh, sabio, tú le dices, esa persona tiene mucho tacto. Y así tengo, no sé, pues 20 frases donde tú ves que el tacto involucra a todos los demás. Es maravilloso el tacto, ¿ya? Y ahí es donde, Ya, y entonces ahí es donde tú cuéntanos más tienes los productos de aceites de tacto. masaje, los lubricantes en base a agua con aromas, con sabores, que por supuesto estimulan los besos, que son cosas que se olvidan en las parejas, en el caso de estar en pareja. A ver, ¿cómo A es ver, eso que estimula los ¿cómo es besos? eso que Porque estimulan tienen los aroma, besos? entonces yo puedo echarlo en los pezones, en el labio, en el ombligo, hacer otros caminos. O sea, todas estas como pócimas que le digo yo, me invitan a empezar por otra parte del cuerpo o a descubrir otra zona aparte del cuerpo. Porque, ¿qué pasa? Agilizar los rituales o la secuencia. Entonces, que la queja habitual es Sí, como, oh, ya sé a dónde va. Ya sé dónde va, ya sé lo que va a es lo hacer. mismo. Entonces, cuando las personas llevan este como impulso de hacer otras cosas, bueno, en verdad podríamos empezar por otro lado, podríamos conocer otras partes, empezar por la oreja, empezar por el ombligo, y entonces la gente se va motivando, porque necesitamos esa hormona de la motivación que se llama dopamina, pero también necesitamos la oxitocina, que es la que yo estoy con otra persona, ¿no es cierto? Entonces tenemos una serie de pócimas, que obviamente aquí no te las puedo mostrar todas, pero que me invitan a cambiar esa predisposición y a ir como prendiendo el motor desde antes. O sea, la Esther Pérez, por ejemplo, que es una sexóloga muy famosa, te dice que todo empieza después del último orgasmo. O sea, la cosa no empieza cuando llega el orgasmo, sino que mucho antes, cuando yo me saludo, cuando yo me abrazo. Entonces, no tenemos que Oye, reducir la sexualidad que, solamente al acto Bueno, sexual. Eso es reducirla y bueno, hacerla muy dentro, básica. dentro, Esos son los aspectos como ya, yo escucho psicológicos. bien. pucha, me escucho bien. Pero el otro gran grupo para explicarles de productos, porque ahí todas las pócimas son obviamente sabores, aromas, lencería, todo lo que es visual, amarras, movimiento, todo eso viene desde lo externo hacia mí. Pero el otro gran grupo que sería más corporal y genital, estarían los dildos, los vibradores, que tienen un gran aporte todo en el tema que estuvimos hablando nosotros en la tienda. Esto sí que para mí, mi gusto y mi experiencia tienen un gran aporte en el autoconocimiento, en el autoplacer, porque la vibración por un lado relaja, activa los tejidos, mantienen el tono, entonces pasan a ser ya un tema de salud sexual, ¿ah? Más que juguetería, o como le quieran llamar. Tienen un enorme aporte y beneficio a la salud sexual en cuanto a mi autoconocimiento, independiente de que a una persona le guste más o menos usar un dildo o un vibrador, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos cosas corporales que no son fálicas, por ejemplo, que son chiquititas, que son amigables, que son Este, suavecitas. Ahí la Paulina tiene uno. este, Este me lo traje, este me lo que lo encuentro traje, que lo fantástico, encuentro fantástico, porque porque es súper importante es súper importante para las pacientes cuando, por ejemplo, son las son las iniciadoras. oye, lo importante de esta Oye, cuestión lo importante de esta cuestión es que súper, siempre hay que que usarlo con siempre un hay que usarlo lubricante. con un Claro, lubricante. claro que sí. Nunca usar un Nunca vibrador usar un o vibrador explorarte o sin un explorarte sin lubricante. Eso un es súper lubricante. importante. Eso es súper Y importante. Y sea ojalá en fondo a base de en agua fondo para que a sea base de lo más agua para que inocente sea al lo más principio, inocente al principio, creo yo. creo yo. Dentro de esto, por Y ejemplo, dentro de esto, por ejemplo, este tipo de vibradores que son muy amigables, muy amigables, que primero tienen que empezar primero por por, incluso incluso por la cuello. oreja, Estos por el vibradores te cuello. Estos permiten vibradores te permiten ponerlo en todos lados, súper, súper inocente. Y después, Y dentro de esto, después, dentro de eso, lo que quería es que hablar es la que mujer
a la mujer le gusta mucho que inicies por otros lugares que es la piel. O sea, uno mismo, si se hace autoplacer, empezar por otros lugares. De hecho, la lubricación, el cerebro femenino hay que aprovecharlo en eso. En fantasear, no en el freno, sino en la fantasía. En otro sentido. Exactamente. Y después, una vez que ya estás en lugares erógenos, es importante ir al lugar erógeno, pero después salirte. Ir un poquitito a la entrepierna, por ejemplo, y después salirte, o ir a los pezones y después salirte. Ese ir y venir a la mujer le excita Claro mucho. que sí. mucho placer. Cada persona mucho va placer. encontrando su secuencia, su código de autoestimulación. Hay que explorarlo. Claro, Hay que claro explorarlo. sí. Y para eso, como dice la Paulina, es muy importante el uso de un lubricante. O sea, la función del lubricante, independiente de la práctica, que sea penetrativa o no, es muy importante, pero también tiene un rol de juego. Obviamente que es mucho más agradable acariciar algo con algo sedoso que con una mano seca. Entonces tienen muchas funciones los lubricantes y por eso que hay tanta variedad y cada mujer va encontrando cuál le acomoda más. Ahora, importante, ojo, el lubricante es para todos los cuerpos, no es solo para el cuerpo femenino, ni es solo para una edad. El lubricante sirve también para pene, para el juego de las caricias mutuas. Entonces, aquí no nos vamos a marear con la cantidad de lubricantes que hay, pero sí sepan que los dos grandes grupos son los en base a agua y los en base a silicona, ¿ya? Y que sepan que tiene esta, como que te da otra experiencia el hecho de usar un lubricante. Aunque tú tengas una lubricación buena, igual puedo jugar con un lubricante y usarlo, como dice Paulina, obviamente el neutro, que es el que no tiene aroma ni sabor, lo puedo usar con un juguete para que el contacto sea suave y que cuide mis genitales, que es una zona delicada y donde sea un lubricante de buena calidad, que no impacte en el pH y todas esas recomendaciones que también las ginecólogas y las kinesiólogas dan. Tiene que ser un lubricante de calidad para mi zona íntima. Mira, me gustaría lubricante. Oye, también me escucho con eco. Pero el tema de lubricante, cuando son en base a silicona, Que hay que bajarle el volumen. ¿será eso? Cuando los lubricantes son en base a silicona, hay un tema, los lubricantes en base a silicona, es recomendado usar con juguetes de silicona media, porque empiezan a absorber este lubricante, ¿cierto? Y eso hace que sean más brazos abajo. Yo cuando aprendí esto dije, ok, yo todo lo pongo a prueba y usé una que me gustaba tanto de silicona, entonces dije, voy a probar y le voy a poner el lubricante más de silicona de real. Y claramente, o sea, lo puse en el juguete y lo absorbió y quedó una cosa aceitosa, pegajosa, como grasosa, sí. Sí, así es que es importante porque si no van a dañar su juguete y además un foco de infección. Sí, no, eso es súper importante. Los de silicona generalmente están más sugeridos a las mujeres que tienen baja lubricación, harta baja la lubricación, sobre todo en pacientes climatéricas. Claro. Claro. O poscáncer, por ejemplo. Para las que no se han estrogenizado. Poscáncer también, los que usan tamoxifeno, eso también tienen harta problema de sequedad. Oh, es terrible. Es terrible. La atrofia urogenital. Incluso me ha tocado. Tenemos láser vaginal para esas pacientes. Láser vaginal es súper bueno, son 3 sesiones. Tenemos tanto en Santiago como acá en Viña. Incluso para las pacientes que han usado incluso mujeres que han, cáncer de por ejemplo, me han llegado chiquillas que me dicen que han usado un medicamento antiacné que es muy fuerte, que la seca entera. Sí, isotretinoína. Sí, isotretinoína. Sí, no sabía el nombre. Eso es súper importante. Oye, eso es súper importante. Por Que hay, ejemplo, anticonceptivos Que también, producen sequedad. que producen atrofia urogenital, principalmente los que son los que son contra el acné.
Así que En la lactancia también hay hay harto. que consultar Súper importante que hay que consultar a la Sí. ginecóloga, que sepa de esto, porque no todo el En mundo la lo lactancia también maneja. se produce por la prolactina baja en la por la lubricación. falta de estrógeno. Por la falta de Sí. estrógeno. Por eso la Sí. etapa Por del eso puerperio, la etapa del es puerperio complicado. es complicado. Sí. Y mostrándole Yo un creo que vamos poco, a tener que finalizar porque Yo creo que estamos vamos a tener muy que con finalizar eco, porque y estamos ya muy llevamos con eco harto. y ya llevamos ya llevamos una hora, harto. parece. Ya, pregunta. Ya, Sí. pregunta. Bueno, hablamos en general de los productos, los dejo todas invitadas a ir a la página secretosdeamor.cl, a nuestro Instagram, que es bastante educativo, y que también yo hago consejerías individuales y grupales, encantada de poder ayudarlas con estas herramientas que la gente sepa que sí existen y que son un gran aporte para el placer femenino, que era lo que nos convocaba hoy. Así que te agradezco un montón, Paulina y Loreto, y ojalá que sea un contenido que a todas las seguidoras les sirva y los podamos mandar para allá para que lo vean, porque mucha gente ve los live después. Así que muchas gracias, Claro. Paulina y Loreto. Oye, hagamos el Oye, sorteo. hagamos el Ya, po. sorteo. Tú tienes que preguntar, Tú tienes que preguntar, Ivania, porque eres la única que Ivania, está porque eres sin la eco. única que está sin eco. Bueno, que nos diga, Oye, Eva Láser Oye, Eva ya, Láser es la que nos es auspicia la hoy que nos día auspicia para hoy la día depilación, para que la tengo que depilación aclarar, que no tengo para que la aclarar, vulva, no porque para la las vulva, ginecólogas porque decimos la no se depile ginecóloga la vulva, decimos pero no se bueno, depile si la te querés vulva, pero bueno, depilarla si te por querés región, depilar la siempre un región, poquitito de vellosidad siempre un acá te poquitito de protege. vellosidad acá te protege. Pero es bueno depilarse Pero en es el bueno fondo depilarse en el otras fondo partes del cuerpo si es que otras no partes del cuerpo quieres si es que tenerlas. no Si es y quieres ese, tenerlas. ese Si es concurso que hazlo quieres tú, tener po. los pelos, Ese concurso bienvenido hazlo sean, tú y ahí digamos. hago yo el de Secretos de Amor para ir finalizando. Ya, entonces, Ya, Eva Láser, entonces, tu Eva depilación Láser, con láser tu diodo, depilación con láser está diodo hoy día está hoy auspiciando día esto con auspiciando esto con una small zona, o sea, una una sola small chica que zona, puede o sea, ser una un sola axilar, chica o que sea, puede puede ser ser una axilar, o sea, puede ser una zona axilar, pequeña. puede ser una 6 zona pequeña, sesiones 6 para hacer sesiones este para hacer premio. este premio. Ya, Ivania, Ya, tú haz la pregunta. Vania, tú Yo haz la hago la pregunta. pregunta. Ya, a ver, no sé si será muy rara esta pregunta, pero ¿cómo se llama la diosa del placer? Si alguien la sabe. La diosa griega. Pero no, Pero eso pero no lo dijiste ¿Ah? en el live. la pregunta es de algo que La dijimos pregunta en es el de live. algo que dijimos en el Ah, live. bueno, me tengo que despedir de mi hija, pero ¿por qué no haces tú la pregunta y yo vuelvo al tiro por el tema del concurso de Secretos de Amor, porfa? Ya, dale. Ya. No va a ir a dejarla al aeropuerto. No No va a ir a dejarla ya al estamos aeropuerto, terminando. ya estamos terminando. Dame 5 minutos. Ya me están aquí. Ya, dale. Ya, dale. Pobre, Yo, ya. ya yo Hazlo tú dije primero, que... hazlo tú si quieres, para que puedas Tiene que bajar el volumen. Yo dije que dijera cuál es la diosa del placer, para ver que se gana tu premio, que alguien la ponga. Es re fácil, ¿o no? ¿O no se Secreto acuerdan de- quién es la diosa del alguien que lo placer? escriba, que quiera. La diosa del placer. La diosa del placer. Nadie contesta Parece nada. que es Nadie muy contesta difícil. nada. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Ayúdenme porque yo estoy nerviosa. Afrodita. Afrodita. Ahí está, Afrodita. Ella tiene que comunicarse con Salud FEM para que le den el premio. Era una kinesióloga, parece. Ya. Y el secreto de... Ya, ahí y el- está. Contacte con nosotros con Ya. saludcel.cl. Y de secretos de amor. ¿Cuál es el órgano sexual más extenso? Que lo dije al principio. Dale. Ya, pues, chicas, sí, no estaban atentas, parece. Que yo dije que no era solo el cerebro. Otra kinesióloga. Que no era solo el cerebro. Ya, pero el tacto por medio de qué se hace no lo han contestado. La piel, María El Natobar. Ella me contesta por Ya. mi Instagram Secretos de Amor y yo le hago llegar el regalo sorpresa. Muy ¿Ya? bien. Bacán. Oye, Glicel, el el estrógeno, que es importante, que dijimos que tantas Ya, veces que- faltaba. ¿En qué momento, ya, original. este es un original, en qué momento de la etapa de la vida de la mujer falta el estrógeno en la región En genital? la, En una que sea. En en una una que sea. principalmente, pero
Me explicó harto ahí la Paulina. A ver, ¿En qué etapa de ¿en la qué vida de la mujer etapa de la vida de la mujer falta el estrógeno en la entrada de la vagina? Por favor, nadie me escucha. Que tenemos el- Sóplale, pues sóplale. En la menopausia. El Andrea Negrilla. Ahí está. Perfecto. Ella se tiene que poner en Andrea contacto. Negrilla. Ya, chicas. Muy bien. Conéctate con nosotras. El Salud-FEM va a estar ahí. Ahí te conectamos. ¿Ya? Muy bien. También en la lactancia, por si acaso. Gracias. Y también con algún Chao, anticonceptivo. chicas. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Chao. Lo pasé estupendo. Muchas Chao. gracias. Lore, ¿qué Chao. vas a decir tú? Yo solo decir que gracias a todas por estar acá y obviamente síganme en mi Instagram para que vean ahí el contenido de Kine Piso Pélvico. Cualquier duda me las van dejando y yo se las respondo feliz. Y si quieren dejen preguntitas acá en el live porque lo vas a dejar grabado, ¿cierto? Sí, obvio, obvio. Súper. Y Entonces se lo ahí puede para que mandar, dejen sin preguntas duda. por si se perdieron algo, porque vi varias preguntas por ahí, pero no alcanzamos a responderlas, así que las pueden dejar y les vamos respondiendo en los comentarios. Eso, chicas. Que estén atentas a los talleres que vamos a empezar a hacer de sexualidad presenciales Muy en bien. Santiago. Gracias. Es súper Ya, bien. Pauli. Muchas Sí. gracias. Cuídate. Besos. Ya, a pues, un todas. placer. Chao. Muchas gracias. Chau, chau.